la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces para que iniciemos ya esta parte entonces que tiene que ver con la palabra del Señor. Me pido que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versículos 13 al 15. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 15. Vamos a mirar aquí la importancia que el Señor le dio a los padres, a nosotros como padres, en la labor que tenemos que tener con nuestros hijos, de darles a conocer la verdad, la palabra de Dios, que ellos necesitan conocer desde esta etapa. El Señor Jesucristo lo dijo así, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué va a pasar? No entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendice. Eso es lo que el Señor hacía con los niños. Y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para este tiempo. Si queremos que la iglesia pueda avanzar, pueda crecer. Y bueno, la tarea de enseñar a nuestros niños es de quién? Del colegio, de la escuela dominicana, del Estado, del papá y la mamá. Esos son los encargados de enseñar a los niños, de educarlos, de instruirlos en la verdad, en la palabra del Señor. Y eso nos lo dice también Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. ¿Alguien sabe qué dice allí? Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio 6, y luego también el versículo 7, que nos complementa entonces esta parte. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y lo complementa la escritura diciendo que a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es decir, si usted tiene un hijo y si de ahí como resultado también tiene nietos, tiene la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos es una manera de cómo les estamos enseñando. Porque no solamente les enseñamos cuando los sentamos y les decimos: venga y aprendas este versículo. Esa es una de las maneras. Pero cuando nos ven nuestros hijos que reaccionamos mal ante una situación, también les estamos enseñando. Cuando ellos nos ven tirar la puerta, les estamos enseñando. Y todo lo que nosotros hacemos es una manera como ellos aprenden de nosotros. Por eso no se le haga extraño si ellos, si los que tenemos todavía niños pequeños, cuando de momento ellos replican algo exactamente como nos lo vieron hacer a nosotros. Y luego uno dice: ¿de dónde? Del espejo que está viendo todos los días. Y aquí se va complicando en ellos porque lo van replicando. Así que la manera más importante para enseñar es el ejemplo. Eso es lo primero. Y hablábamos entonces acerca de, bueno, ese es el tema general del mandato cultural, y estábamos hablando entonces acerca de la educación. Y decíamos que la educación es un proceso, pero para que podamos entrar en ese proceso, usted y yo tenemos que querer hacer parte de él. No se puede educar a alguien que no quiere ser formado. No se puede instruir a alguien que no acepta la corrección.
Era imposible, será tiempo perdido. Cuando dentro de la iglesia han habido ministerios que trabajan con personas que tienen adicciones en diferentes áreas, lo que ha generado que esa situación pueda producir frutos es cuando la persona que está en medio de esa situación reconoce que necesita ayuda. Mientras no sea así, podemos hacer todo lo que queramos de nuestra parte. No generará resultados. Porque si no es la persona que está viviendo la situación la que lo reconoce, entonces se hará muy difícil y no generará los resultados que quiere. De la misma manera, si nosotros queremos ser formados, como decíamos, hacemos lo siguiente: como discípulos del Señor, es el significado de lo que es la palabra educación en términos generales. Dice que es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo. Es decir, la educación no nos da habilidades que no tenemos. Pudiéramos nosotros decir, ay, es que yo quiero que mi niño sea el próximo Ronaldinho. Si no tiene actitudes para el deporte, puede llevarlo a la mejor escuela deportiva y no va a suceder. Porque hay habilidades que nacen con nosotros y son las que tenemos que desarrollar. Y todos tenemos habilidades. Porque hay personas que menosprecian aún lo que Dios les ha dado y dicen, ay, tan bueno para usted que sabía hacer esto y que sabía hacer aquello. Yo sí no. Y están menospreciando la obra de Dios. Porque todos tenemos habilidades. Y hay cosas que usted las hace mejor que otros que incluso han tenido experiencia sobre eso. Hay personas que son empíricas en algunas áreas y las hacen mejor que otros que las estudiaron. Porque son sus habilidades naturales. Y si revisamos cualquier área de la ciencia, del conocimiento, ¿cuántos, por ejemplo, les gusta todo el tema que tiene que ver con la medicina? Donde están tratando a un enfermo, a una persona que llega apuñaleado, baleado, echando sangre, todo eso. Hay personas que con solo ver una gota de sangre hay que recogerla. Y yo en mi familia tengo esa experiencia de un lado y del otro. Nosotros somos 4 hermanos. La mayor, luego sigo yo, luego mi hermano, y la menor también es mujer. Y la mayor es de esas que no se le da nada. Y ella puede ver el herido y todo lo demás y estar comiendo aquí al lado y no tiene problema. Pero tuvimos una experiencia en donde mi hermano en alguna ocasión estábamos en una finca y él, por ociosidad, no hace rato, estaba jugando con una picadora nueva y giró la volante y la cuchilla de atrás le abrió la mano acá. Cuando él se miró la mano y vio lo que estaba sucediendo allí, hubo que cogerlo literalmente porque iba para el piso. Mientras lo llevamos a la cama, estaba sudando como si se hubiera tirado a una piscina y era para allá mirando para otro lado porque no era capaz de sostenerse a sí mismo. Por el contrario, mi hermana fue y cogió una aguja, cogió hilo y vino como si nada estuviera pasando. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque cada uno de nosotros tenemos, como dice ahí, esas habilidades o capacidades propias, que son las que tenemos que desarrollar. Y usted tiene que trabajar en esas, claro. Si hay niños que de pronto no son muy buenos con las matemáticas, no le vamos a decir, no, que ellos no tengan nada que ver con números. No, necesitan por lo menos tener una base fundamental. Pero si su mejor área tiene que ver con las artes, con otra área distinta, pues en esa tendrá que enfocarse y trabajar sobre ella. De igual manera en el ministerio. Y ahí tenemos que resaltar, hablando de niños, la titánica tarea de instruir y de enseñar a los niños, que es una tarea bastante difícil. Cierto, más de uno dice, yo me aguanto el mío y me queda difícil. Ahora se me van a entregar 10, 20, 30 muchachos en una hora para que yo lidie ahí con ellos. Claro, los niños que vienen a la iglesia son muy juiciosos. Sí, desbaratan un balín, pero no más. De ahí para allá no hay mucho problema. Y claro, por eso tenemos que orar por las maestras para que el Señor les dé fortaleza y ellas sigan ahí en esa labor tan difícil de hacer, como lo es también
aquellos que hacen parte de la enseñanza en medio de un colegio, de una institución educativa. ¿Se imagina lo que es para...? Bueno, yo creo que si de algo se alegran los profesores en una escuela o en un colegio es de que lleguen las vacaciones, porque van a descansar de todos esos muchachos que no lo dejan dormir, descansar muchas veces, y sobre todo en esta época por el comportamiento que muchas veces tienen. Entonces por eso es tan importante, como dice ahí, esa labor que hace la educación. Decíamos también que la educación es un proceso de formación, como lo es para nosotros el discipular. Y nosotros, a la manera como hemos sido creados por Dios, tenemos la capacidad de estar aprendiendo todos los días. Es decir, no hay un momento donde usted diga, ay, no, es que como yo ya tengo X cantidad de años, para mí ya no. Usted va a la Escritura y se va a dar cuenta que encontramos aquí casos de personas que a los 80, 85 años, por ejemplo, el caso de Caleb, es que empieza la parte más fuerte de su ministerio. Moisés a los 80 años, y así muchos más. Claro, también hay otros que desde jóvenes, de todos los casos, pero muchos de ellos lo hicieron en su edad adulta. Hicieron grandes cosas. Cuando vamos a la historia nos encontramos también con personas que en esa etapa de la edad adulta lograron realmente desarrollar sus habilidades, sus capacidades por medio de ese proceso de formación que tiene que ver con lo que es la educación. Pasemos a lo siguiente. Bueno, les ponía el día de ayer, ese es el propósito con el cual se crearon cuando nacieron las universidades. Tenían el propósito de dar a conocer la verdad de la Escritura y a Dios mismo. Y este es el propósito de la Universidad de Harvard, que es una de las más importantes en el mundo. Y decía, todavía al día de hoy, dice que la labor o la tarea de ellos, la misión era, decía, permitamos que cada estudiante sea perfectamente instruido y que se le exija seriamente el considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, lo cual es la vida eterna. Cuando uno lee esas cosas, uno dice, ¿verdad? Si yo pensaba que la universidad era del diablo. Bueno, a algunas generaciones de cristianos les dijeron eso. Que no había que estudiar, que con leer la Biblia y orar y ayunar de vez en cuando era suficiente. Y eso es muy vital, eso es muy importante, eso no lo podemos quitar y nada lo va a reemplazar. Pero también tenemos que conocer, primero desde la Escritura y segundo las demás áreas del conocimiento, que muchas de ellas están basadas en la Escritura. La Biblia no es un libro de ciencia, sin embargo demuestra muchas tesis científicas que apenas ahorita la gente sale a reducir. ¿Sabe cuál fue la primera cirugía que se hizo en la historia de la humanidad? Cuando Dios puso al hombre por allá, bueno, no sabemos qué fue lo que le dio, pero dice que estaba dormido ¿cómo? Profundamente. Porque claro, Dios sabe que los hombres le tenemos pánico, miedo a un hospital. Uno de hombres se pierde en un hospital, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros de hombres sabemos dónde es la caja, que hay que registrar aquí, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello? Ahí estaba perdido. Ella sí sabe, no, mire, hay que ir primero acá, luego hay que ir allá, luego hay que volver y hay que hacer la fila. No tiene idea de eso. De hecho, hay parejas que cuando él tiene que ir al médico va con ella. Y ella es la que le dice al médico qué es lo que él siente. Y entonces el doctor pregunta, bueno, ¿y qué es lo que tiene? Y él la mira a ella y ella dice, lo que pasa es que él se ha sentido así, así. Eso pasa. Y lo vemos desde allá desde el inicio, el Señor sabía. Ya a nosotros nos da miedo como todo ese tema, y por eso dice que a Adán lo puso a dormir profundamente, y mientras estaba así, le sacó unas costillas, y de ahí inició entonces e hizo a la mujer.
Ahí, luego la ciencia y la medicina aprendió que el cuerpo humano se podía reparar cuando había una fractura, que los órganos se podían reemplazar, todo lo que vamos al día de hoy. Como un riñón, aún el corazón se puede reemplazar. Eso lo aprendió el hombre por el ejemplo que Dios le entregó, por medio de la educación y la formación del conocimiento. Ahora, nosotros sabemos que el corazón existe porque la Biblia nos habla mucho de ello, pero muchos de nosotros, si lo vemos físicamente, quedaríamos perplejos. Pero hay personas que desde la ciencia conocen profundamente cómo funciona el corazón y que, bueno, sabemos que si algún día ese corazón se detiene, partimos con el Señor. Entonces es el mejor motor que Dios ha creado y que de ahí el hombre ha buscado inventar lo demás que existe. Porque ese motorcito, desde los primeros días de gestación, empieza a funcionar y no se detiene hasta que la persona muere. Y ahí que sea tan importante, y hablábamos la semana pasada de cuidar nuestra salud. Si usted tiene algún aparato, sea una moto, un carro, cualquier aparato que funcione con un motor, ¿qué hay que hacerle a ese motor para que dure mucho tiempo? Mantenimiento. ¿Cada cuánto le hacemos mantenimiento? Bueno, espiritualmente nuestro corazón, limpiando del pecado y todas aquellas cosas, pero también el corazón físico. ¿Qué tanto mantenimiento le hacemos? Es importante también. Pasemos a lo siguiente, vayamos entonces parte de lo que vimos ayer, hablábamos de la educación en Colombia, cuál era su estado, y detengámonos entonces acá, como dice la Escritura, segunda de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia, ¿y en qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y a medida que estemos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, se hace necesario que usted y yo aprendamos y tengamos mejores conocimientos acerca de muchos otros temas. Cuando tomamos en cuenta el ejemplo que hemos estado hablando de enseñarle a los niños, la Biblia nos dice que hay que enseñar, pero ¿dónde aprendemos la pedagogía? Eso no nos lo enseña la Biblia. Tenemos que ir a las áreas normales del aprendizaje del conocimiento y de allí saber y comprender todo lo que tiene que ver con la pedagogía y con todas esas herramientas que podemos usar en el camino. ¿Cómo vamos a hacer lo demás? La Biblia nos dice que tenemos que adorar al Señor, pero la Biblia no nos enseña a tocar ningún instrumento. ¿O sí? Dice Andrés, ¿se aprende a tocar la batería con un versículo de la Biblia? No. Ojalá fuera así de sencillo. No, de ahí para allá hay todo un trabajo y una disciplina fuerte para que todo eso lo podamos desarrollar. Y es lo que nosotros tenemos que comprender por medio de ese proceso de educación. Entendemos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho y una vez tenemos una idea medianamente clara sobre ellos, y ahí en adelante nuestro tiempo tiene que estar dedicado y nuestro interés a crecer en alguna de esas áreas del conocimiento donde hemos entendido que tenemos que usarla para el servicio de Dios. Bien, pasemos. De ahí pasamos entonces a lo que es la educación cristiana, es decir, el aprendizaje y el conocimiento de la Escritura, que para todos es una lucha normalmente, los tiempos de lectura de la Biblia, de oración, las disciplinas espirituales. ¿Por qué son una lucha? Porque usted lee cualquier otro libro y le va a poder ayudar en algunas cosas, pero solo en la palabra de Dios encontramos la fuerza y el poder de Dios que se libera para nosotros. Por eso hay una lucha en nuestra carne, hay una lucha espiritual cada vez que usted va a ir a la palabra del Señor. Y detrás de ello, lo que siempre aconsejamos, yo sé que en la Biblia podemos tener el celular y puede ser una herramienta de mucha ayuda en algún momento,
Pero mientras usted está en el celular y usted, digamos, está leyendo, está estudiando la Biblia, de todo un mensaje, lo llamaron y ya lo sacaron de donde usted estaba. No, que se descargó, que quedó sin batería, mientras que esta nunca se apaga, nunca se queda sin batería, nunca lo interrumpe a uno con otra cosa. Por eso es tan importante, y eso hace parte de la educación cristiana que generemos en los hábitos. ¿Cierto? La hermana Mari me decía hace unos días, pastor, usted me puso a comprar Biblia. Yo no le dije que la comprara, ni le dije cuál era, ni no. Ella entendió ese principio de educación cristiana y dijo, hay que tener la Biblia física. Y tenerla en el celular también, claro que sí. Eso nos va a ayudar mucho. Pero tenerla físicamente nos va a permitir meditar en ella, que usted pueda ahí subrayar, marcar, ponerle, bueno, mira, hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta marcarla, no es un papelito por encima. Y tengo un compañero que él no raya en la Biblia, sino que tiene un montón de papelitos de colores, escribe sobre ellos y los pone ahí en la paginita. Entonces ahí tienen sus notas a un lado. Y todo eso nos va a ayudar mucho, porque la educación cristiana es la que nos va a llevar a desarrollar hábitos saludables. Y uno de los hábitos más saludables es continuamente estar en contacto con la palabra de Dios. ¿Usted cuántas veces come al día? Pues se supone que lo natural, lo normal son 3 veces. Pero hay más de uno que antes de y después de le agrega por ahí. O que está por allá de momento destapando las ollas a ver qué encuentra. O abriendo la nevera a ver. No para saciar el hambre, muchas veces es para mirar de qué se antoja. Porque a veces ni siquiera es problema de hambre. Es simplemente diciendo como, a ver, ¿por qué más me comiera? Si así como nos alimentamos materialmente, si todas las veces que comemos hiciéramos un paralelo, lo lleváramos a lo espiritual, ¿cuántas veces nos alimentamos espiritualmente en el día? Ahora, llevémoslo a la práctica, digamos que una vez al día. Si durante esta semana y hasta el próximo domingo usted comiera solo una comida al día, ¿cómo estaría el próximo domingo? Lleno de fuerza, de energía y de vitalidad para hacer lo que haya que hacer, ¿sí o no? Ahí es que traerlo el otro domingo porque está sin fuerzas para levantarse. Desde ahí nos damos cuenta porque espiritualmente a veces estamos débiles. Porque de pronto nos alimentamos más físicamente, que también es importante, teniendo el cuidado también. Porque claro, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero alguno quiere pasar de templo a catedral y entonces ya nos metemos en un problema. Sí, ya. Bueno, pero volvamos. Pasemos a lo siguiente. Quiero que podamos mirar, que podamos hablar por qué los niños. Esa imagen yo sé que para algunos era, ¡ay, eso qué es! Eso era como disfrutábamos aquellos que pudimos en otro tiempo, cuando, bueno, no que la tecnología sea mala porque se puede usar para bien, pero los que experimentábamos aquellos tiempos, cuando no se necesitaba un juguete, si no lo había, no lo inventábamos. Yo hice toda mi primaria en una escuela rural y a todo el frente de la escuela había un monte grandísimo. Ustedes no saben todos los caminaderos que nosotros teníamos por allá. Nos metíamos por allá y encontrar al otro por allá era una cosa complicada. Claro, ya más o menos sabíamos a qué hora teníamos que regresar para que se acabara el descanso y poder continuar. Como en aquellos tiempos con una pelota, 10, 15 o más muchachos nos tenían que entrar a cierta hora de la noche porque no queríamos entrar. A los muchachos no había que decirle, venga, salga un ratico. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de decir, venga, ¿qué pasó en el camino? ¿Será que de pronto hicimos algo mal? O lo hicimos bien. Revisar cuáles fueron los factores que nos llevaron a esos cambios que estamos viendo hoy.
Tenemos que tomar en cuenta que, claro, han habido factores buenos y otros no tanto. Como el hecho de que en las últimas generaciones muchas veces hay niños que han crecido o solo con el papá, o solo con la mamá, o los ha criado la abuela, o la tía, o la vecina. Porque sobre todo en estos últimos años, muchas mamás se han dedicado más al ámbito profesional, a desarrollar su economía, que a la familia y a los hijos. No hay mejor lugar para estar, en la medida de que así sea posible para una mamá, que al cuidado de sus hijos. Pero en muchos casos hay madres que prefieren desarrollar su vida profesional y encargarle a sus hijos a una segunda, tercera persona, muchas veces que ni siquiera conoce de Dios y que los va a formar y les va a enseñar cosas que no convienen. Y al final, después de que pase ese ciclo, ese muchacho crece sin querer saber nada de Dios. Porque papá y mamá, que podían dedicarle el tiempo, no lo hicieron por estar dedicados a desarrollar su economía. Luego entonces llega un momento donde tienen una buena economía, pero pierden a los hijos. Y esa es la peor tragedia que puede haber en una familia. Que puedas tener una buena economía y a tus hijos perdidos. Y es lo que pasa en muchas familias al día de hoy. Todo ello, porque tenemos que recordar, la casa, el hogar es el que da la formación. La escuela da información. Por eso nosotros, los que tenemos hijos en una escuela, en un colegio, tenemos que saber qué les están enseñando a ellos. Porque de repente ellos llegan con unos términos raros. Y es que hoy nos dijeron que usted y yo como padres tenemos que sentarnos con ellos y explicarles claramente. Cuando de pronto llega el niño diciendo, es que ellos me dijeron que si yo puedo ser niña o niño, yo decido. Si no hay un papá o una mamá que le instruya conforme a la palabra de Dios, ese muchacho dentro de unos días lo vemos agitando por allá una banderita de colores y haciendo cosas contrarias a la propia naturaleza de Dios y apartado de él. Pero cuando en su casa hay alguien que le instruye, que le enseña conforme a la verdad de la Escritura, será distinto. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Sabe cuántas personas conocieron el Evangelio en su niñez y apartaron? Y siendo ya adultos tuvieron que volver al Señor. Porque un día no resistieron más estar caminando en contravía a lo que ya conocían desde niños. Porque es que la mejor etapa para sembrar el Evangelio es la niñez. Porque es ahí cuando dice la Escritura, y por eso lo leíamos al inicio, que lo que el Señor les decía a los adultos era que tenían que volver y hacerse como niños, porque si no, no podían entrar al reino de Dios. ¿Y qué es entonces hacerse como niños? Tener un corazón sensible, estar dispuesto a aprender, prestar atención. Eso hace falta. Cuando se le predica el Evangelio a una persona adulta, claro que el Señor también lo puede tocar, y a muchos de nosotros el Señor cambió nuestra vida siendo ya personas mayores. Pero el niño no está prejuiciado por una cantidad de argumentos que usted y yo sí tenemos. Entonces hay personas a los que hoy les hablamos del Evangelio y dicen, pero es que un pastor hizo esto y aquello, pero es que este hermano y aquella hermana. Tenemos tantos prejuicios en nuestra mente que se hace más difícil. Pero cuando nos volvemos y nos hacemos como niños, entendemos que, claro, habrá personas que habrán fallado y que se han apartado de Dios. Pero la Escritura dice que cada uno le va a dar cuentas a Dios. Y entonces, si usted está, le pongo un caso y usted me dice por cuál de los dos se quiere ir. Si usted está en un edificio muy alto, y usted ve a uno que dice yo bajo por las escalas, y ve a otro que dice yo me tiro por la ventana, ¿cuál de las dos opciones toma usted para bajar? Con las dos va a bajar al primer piso, ¿sí o no? ¿Cuál de las dos toma usted? Bueno, pero usted escucha a personas diciendo y mencionándonos y hablando de los malos testimonios que han habido dentro de la iglesia, y claro que han sucedido. Es más,
seguirán sucediendo. Porque es que Dios le está entregando un mensaje eterno y de salvación a todo el mundo. Y no todos reaccionan de la misma manera. Hay personas que lo aceptan, se convierten de corazón, y hay otras que no. Entonces, claro, mientras más personas se expongan al Evangelio, pues más se van a convertir. Pero habrán también más malos testimonios, porque habrán aquellos que no se han convertido realmente y que han caído algunos incluso en el juego de jugar una doble vida. Pero eso no me exime a mí de las cuentas que le tengo que dar al Señor, porque al final eso es lo que la Biblia dice. Usted no le va a dar cuentas al Señor por el otro que se apartó, ni por el que se consagró y siguió al Señor. Usted le va a dar cuentas al Señor es por su propia vida. Entonces, de aquí en adelante, cuando usted tenga una situación como esas, piense qué va a hacer, si bajar por las escalas o tirarse por la ventana. Y ahí ya entonces usted sabrá qué decisión tomar. Yo creo que tenemos personas que han hecho las cosas mal, eso es verdad, pero tenemos también personas de gran testimonio y de ejemplo. Y esos son los que tenemos que tomar nosotros como referencia. Y todos hemos fallado en alguna vez. Hay alguno que diga, ay, yo nunca me he equivocado. O aquel que dijo, la única vez que me equivoqué fue cuando pensé que estaba equivocado. Qué persona tan humilde, ¿sí? Todos nos equivocamos, cometemos errores. Y en medio de ese proceso, de esos errores que cometemos, pues lo ideal es que los vamos corrigiendo y vayamos aprendiendo. Eso es la educación, un proceso de aprendizaje. Y en el aprendizaje se cometen errores. ¿Cómo aprendimos a escribir? Primero nos ponían unas rayitas, una plana de rayitas por hacer. Y luego de ahí pues fuimos mejorando un poquito y siendo capaces entonces de escribir. Bueno, algunos, sobre todo los que se dedican a la medicina, como que no aprendieron muy bien a escribir, pero sin embargo ahí nos entregan la fórmula y uno hace la manera de transcribirla y entender los jeroglíficos que le dan. Y pues gracias a Dios que los que están en la farmacia y por allá también lo entienden, para que no lo vayan a matar a uno enviándole lo que no es. Pues esa, pues, alguna de las sigamos entonces hablando de por qué los niños tienen que ser entonces instruidos, enseñados en la palabra de Dios, pero también en las disciplinas normales de la vida. Porque si al niño lo instruimos en la palabra de Dios, pero tiene afuera alguien que le va a enseñar el conocimiento, que le va a servir para el desarrollo de una carrera o de una profesión, que es alguien sin temor de Dios, que no tiene problema en de lunes a viernes ser el maestro, ser el profesor, y el sábado y el domingo estar en una cantina o en un prostíbulo o en alguno de aquellos lugares, pues será una mala influencia también para nuestros hijos. De ahí que tengamos nosotros el desafío hoy como pueblo del Señor de desarrollar personas que se ocupen de la enseñanza, no solo de la palabra de Dios, sino de las diferentes áreas del conocimiento. Porque ¿cuál es uno de los problemas que tiene la educación hoy, que es muy fuerte? Es el cambio de los términos. Y por eso hoy ya no se dice aborto. ¿Cómo se dice ahora? ¿Lo has escuchado en alguna parte? Pues se dice interrupción voluntaria del embarazo. Porque si aborto, eso suena muy duro, eso suena como muy brusco. Pero si ya le cambiamos el nombre, entonces se supone que ya eso es algo mejor. Y como quienes están a cargo de muchas de estas ciencias son personas sin temor de Dios, pues se les acepta porque según ellos son los expertos. Pues hoy en día ya no se dice mujer, como se celebraba el día de ayer, no se le dice persona gestante. ¿Para dónde vamos por ese camino? Eso es la realidad, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y así una cantidad de términos donde se supone que con cambiar la manera de decir las cosas, entonces se están generando cambios en medio de la sociedad y no están habiendo cambios. Con ponerles un nombre más bonito, no cambian las cosas. El cambio tiene que ir desde algo más profundo que nosotros tenemos que generar. Ahora, aportar y nosotros como iglesia trabajar en los niños se hace un tanto más complicado, y es porque los niños
no aportan económicamente a la iglesia. Eso, algunos se van a decir, no, es que como los niños no diezman, entonces pues no, es que invertir en los niños. Pero una iglesia que no invierte en los niños es una iglesia que no crece. Porque si no hay inversión en los niños, se hará muy difícil que la iglesia pueda crecer. ¿Sabe por qué la iglesia tradicional todavía se sostiene en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué hace la persona que va a la iglesia tradicional promedio con los niños? ¿A dónde los envía? A la catequesis. Sí o sí, esos niños van allá y se aprenden las lecciones y les hacen la evaluación y se aprenden unas oraciones que no les van a servir de mucho, se aprenden una cantidad de mitos que les enseñaron como verdad, y eso es lo que hace que muchos crecen, ni siquiera van a misa, pero ellos dicen, yo pertenezco a, por lo que le enseñaron de niño y que sí o sí lo hicieron. Entonces por eso se pueden sostener en el cielo. De ahí entonces que nosotros tengamos la gran tarea de que vamos a invertir en los niños, entre otras cosas, porque son una población que está bajo mucho riesgo de ser manipulados, de ser maltratados. Hay cantidad de casos que podemos ver de personas que han sido maltratados y que generan toda esta problemática. Y como lo hablábamos estos días, uno de los grandes problemas es que en muchos lugares cada vez hay menos niños. Bueno, en el caso nuestro, en el suroeste, yo creo que no sucede así. Ya hemos estado estos días varias veces en los controles con mi esposa y todo esto, y cuando son todas lo que tiene que ver con las jornadas de ecografías, ustedes no saben cómo está lleno el hospital desde mañana hasta la tarde, lleno de mujeres embarazadas. Así que eso nos dice que esta población, que este sector del suroeste no tiene ese problema, y eso es muy bueno. O sea, por eso el colegio donde vamos a estar, los grados cuartos y quintos tienen menos niños, pero los grados inferiores tienen más, y eso es bueno, porque detrás de que hayan más niños habrá más progreso, aunque el mundo nos ha enseñado distinto. Porque detrás de que esté creciendo, se esté multiplicando la población, también hay progreso, también hay bienestar, detrás de ese crecimiento que tiene que haber. En medio de eso nos encontramos entonces lo que el Señor dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros. ¿Cuál ha sido la problemática interna que hemos tenido como iglesia? Que en algún momento, tal vez ustedes conocen algún caso así, donde la clase de niños se tomaba como entretenernos un rato. Y hay lugares, tal vez todavía lastimosamente, donde la clase de niños, no, vayan ustedes, enséñenles ahí algún versículo, pónganlos a que pinten ahí un papelito y ya. Y a ver cómo nos entretiene ahí mientras los demás, nosotros estamos en nuestra clase. Cuando es igual, lo más importante es la instrucción que los niños están recibiendo. Porque nosotros, mal que bien, ya conocemos por lo menos lo fundamental de la escritura. Seguimos conociendo algo más porque hacemos parte de ese proceso de formación que no se termina sino hasta que partamos de esta tierra. Pero para los niños es mucho más vital e importante que ellos puedan permanecer en ese trabajo, en ese crecimiento. Y de ahí entonces, que nosotros tengamos en cuenta, bueno, no solo para los niños, sino para los que hoy están en medio de esa etapa de lo que es la formación y la educación. Ahora, cuando hablamos de esa parte de lo que es la educación, tenemos que generar que nuestras nuevas generaciones sean útiles a la sociedad. Hoy hay cantidad de personas, tal vez ustedes han conocido casos en las universidades públicas que llevan 10, 15 años estudiando y no han terminado una sola carrera. Y aparte no pagan un solo peso porque todo eso se paga con los impuestos de todos nosotros. Y aparte son malos estudiantes. No son capaces de sostener siquiera una nota promedio.
pero son parásitos que viven del Estado, que a la vez está viviendo de todos nosotros, porque el Estado, como lo decíamos estos días, no produce, solamente gasta, y gasta lo que nos saca a todos nosotros de parte de los impuestos. Pues la educación en Colombia está secuestrada por todos aquellos que piensan que el Estado es la respuesta que los puede sostener. Que por eso hay cantidad de muchachos hoy queriendo estudiar gratis, pero aparte no tener ningún esfuerzo. O sea, está bien que se pueda ayudar y se pueda subsidiar a un estudiante. Excelente. Pero si a usted le están ayudando con una oportunidad que usted no tenía de formarse, lo menos es que usted sea buen estudiante. Si te están ayudando para que lo puedas hacer. En algunos casos que lo vemos bueno, pero que no están, instituciones como el SENA, le dan prácticamente un pago a sus estudiantes. Y aún así, como les digo, el problema es que son malos estudiantes. Terrible. Usted y yo tenemos que entender desde la Escritura que todo lo que hagamos, si no lo hacemos con perfección, porque nos queda muy difícil, que por lo menos lo hagamos con excelencia. Y así su trabajo, donde usted lo haga, porque es una manera de dar testimonio de Dios. Cuando usted llega a su trabajo tarde, está predicando. Y le está diciendo al no cristiano que cuando uno conoce al Señor puede ser irresponsable. Ese es el mensaje que le estamos entregando, y no le estamos recitando ningún versículo, pero le estamos predicando. Por eso nuestra conducta es tan importante que la podamos trabajar. Así que miremos más adelante, pasemos ahí, y quiero que miremos un ejemplo muy interesante. Bueno, este es el que les decía, Proverbios 22:6, que tenemos que instruir a nuestros niños en la palabra de Dios. Aprovechar que ellos tienen ese interés, que podamos nosotros generar todo ese ambiente, que es lo que vamos a hacer con estos 300 niños que vamos a iniciar este próximo miércoles, y lo que esperamos seguir haciendo con un grupo todavía mayor. De ahí, entonces, ¿cuál es la tarea que nos queda a todos? De acuerdo a nuestras capacidades, que oremos por todo este proyecto, eso lo podemos hacer todos. Que de acuerdo a nuestros dones y capacidades hagamos parte del equipo de trabajo que va a estar allí. Es decir, que les vamos a estar instruyendo, dando las clases, ayudando. Algunos no dando la clase como tal, pero ayudando a repartir el libro y a generar un ambiente de orden en la clase. O el que dice, no, a mí el tiempo tampoco me da, pero yo puedo aportar económicamente. Todos estamos aportando hacia el mismo proyecto desde nuestras capacidades. Y vamos a generar detrás de esto el crecimiento de la iglesia, que es lo que realmente el Señor quiere, que más personas conozcan de la Escritura. Y detrás de ellos, detrás de cada uno de esos niños, no sabemos quiénes podrán llegar a ser cuando conozcan al Señor. Porque todos esos predicadores, tal vez importantes, y que han dejado huella en la historia, un día fueron niños. Y se les instruyó en la palabra de Dios, la creyeron, la tomaron como su norma de vida, y llegaron a ser quienes hoy conocen. Pero porque alguien se interesó por el Señor. Así que quiero que miremos otro ejemplo, y es aquí, con ver esas imágenes. ¿Qué personaje de la Biblia usted cree que está mostrando ahí? Moisés. Éxodo capítulo 1. Quiero que miremos ese ejemplo porque lo hemos estado mirando estos días en los ayunos, pero como algunos de ustedes no estaban, entonces quiero contarles parte de eso. En Éxodo capítulo 1 se inicia esta parte de la historia con una situación, es que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Durante los últimos capítulos del libro del Génesis, José llega a Egipto, a los 30 años empieza a ser el gobernante casi que por encima del faraón, solo que no tenía su puesto, pero sí todas sus funciones, era el administrador. Luego José muere a los 110 años y muere toda esa generación que venía con él. Luego ese faraón con el que él estaba también murió, y toda esa dinastía de faraones muere, y luego se levanta una dinastía diferente de faraón.
Cuando entramos en Éxodo capítulo 1 nos dice la palabra que, versículo 8, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Y empiezan ellos con una situación, es que este nuevo faraón dice, todo ese pueblo de Israel se nos está volviendo un problema, porque son muchos y son fuertes, y son inteligentes, son sabios. Algo tenemos que hacer para acabar con este pueblo. Y empiezan a generar impuestos, más trabajo, empiezan a imponerles más cargas, con mayores trabajos por hacer, pero eso no generó ningún cambio. Aún cuando ellos hicieron todo eso, dice el versículo 12 que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y es de este texto en la Escritura donde vemos cómo el hombre, inspirado por el diablo mismo, ha tomado la herramienta más grande que se puede tener para destruir a una sociedad. ¿Y cuál es? Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces vive. ¿Cómo se destruye una sociedad? Destruyendo a los niños. Eso será suficiente. Porque uno diría, venga, y no, ¿por qué no destruimos y matamos a los grandes y se acaba el problema? No. Lo que han hecho, quienes han destruido la sociedad colombiana, fue que desde hace 40, 50 años tomaron unas ideas, las llevaron al sistema educativo y las implantaron de manera que todos los estudiantes hoy reciben esas ideas. Y eso es lo que nos ha generado que cada vez tengamos más malos estudiantes. Un sistema educativo que está hoy privilegiando más a los profesores que a los estudiantes. Y ya el estudiante no es la razón de ser. Ya no importa el nivel académico, lo importante es que pasa el año. Incluso en medio de las instituciones al día de hoy, lo que se pretende es que los niños no pierdan. Y por eso cada vez les hace más fácil todo el proceso y hay menos calidad. Por todo este proceso de cómo quieren dañar. Pero en el caso de ellos se va mucho más lejos porque dicen, no, lo que queremos es que no nazca. Y si nace niño, ¿qué hay que hacer? Matar. Si nace niña, pues bueno, en aquel tiempo la mujer era usada más como un objeto y como una persona, así que ellos decían, no, la mujer no hay problema con ellas. Van a ser esclavos y los van a servir. En medio de esa situación, las parteras no hicieron lo que Faraón les dijo que hicieran, y sin embargo así sobrevivieron. Él dice el versículo 18: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Pero ellas nos están contando una versión de la historia, pero ¿cuál es la verdadera? Las parteras, con haber desobedecido al Faraón, eso era suficiente para que las hubieran matado. ¿Por qué no las mataron? Por el conocimiento que ellas tenían y que era de vital importancia para el pueblo egipcio. Y por eso el que tiene el conocimiento tiene ventaja sobre el que no lo tiene. Primeramente, como les digo, el conocimiento de la Escritura, pero también los conocimientos de las ciencias en esta tierra. Por eso tenemos que tener un profundo conocimiento, primeramente de la palabra y de las demás ciencias del conocimiento. Porque miren cómo a ellas desobedecieron al rey y el conocimiento que tenían les libró la vida. Si no las hubieran matado, ¿cómo van ellas a desobedecer una orden directa del rey y quedar vivas? Por el conocimiento que tenían. Luego, como eso no funcionó, lo que Faraón dice es:
Versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora dice, no, con las parteras no obedecieron, pero tampoco puedo hacer nada por el conocimiento que tienen, que es vital. Pero entonces lo voy a mandar a que todo el pueblo ahora lo haga. Y dice que entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? ¿Cuál es el mandamiento? Que echen al río a todo hijo que nace. Y de ahí viene en el capítulo 2 el nacimiento de Moisés, que nos dice que cuando usted lee todo el capítulo 2 se da cuenta que la historia que nos relatan allí es como dice que un varón de la familia de Leví, no nos dicen el nombre, tomó a una mujer por esposa, ella concebió y tuvo a un niño, y lo tuvo escondido 3 meses. ¿Ustedes se imaginan cómo sería esconder 3 meses a un niño? Y si de pronto es así silencioso como el nuestro, como Juan Pablo, que a una cuadra uno lo escucha. Imposible esconderlo, menos mal que Moisés como que era calladito, porque si no, 3 meses no lo había sobrevivido. Dentro de los 3 meses, dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultar de más, tomó una horquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y nos sigue contando la historia, que lo que ellos hicieron, lo que hicieron con este pequeño fue ponerlo allá en esa canasta y echarlo al río. Y se quedaban viendo así la canasta de lejos, como ver qué pasaba con ellos. Dice que la hija de Faraón estaba en el río con toda su corte, estaban allí, y una de aquellas mujeres fue y trajo esa canasta, vieron que era un niño que estaba llorando, y esa mujer, o algo sobrenatural de Dios, debiendo también ella obedecer al mandamiento, ¿qué tenía que haber hecho con ese niño? Matar. Pero saben, es que el mandamiento decía que era recién nacido. Como ya tenía 3 meses, ya para ellos en ese momento no se debería matar. Entonces él sobrevivió y termina este hombre, Moisés, recibiendo la mejor educación de su tiempo en Egipto. Y todo ello como antesala para prepararnos para que llegara a ser después. Así que Moisés, después de pasar por todo este tiempo, sus primeros 40 años hizo parte de la sociedad allí, y dentro de ella recibió todos los conocimientos de la ciencia y de las artes que unos pocos solamente podían haber recibido. Y de ese niño que debió haber muerto, se levantó el libertador, que llegó a hablar cara a cara con Dios y a recibir los 10 mandamientos, que es el único texto en la Escritura que Dios mismo lo escribió. Lo demás que está en la Escritura fue inspirado por Dios, pero Dios lo escribió a través de hombres que fueron inspirados. Los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios, que es lo que nos dice Éxodo 20, luego Deuteronomio nos lo va a repetir. Y hay que ser tan importante para nosotros pensar y tomar en cuenta que no es el niño que es hoy, es quien llegará a ser el día de mañana. Y ahí tenemos también tal vez el problema con una frase que hemos escuchado, y es que los niños son el futuro. Entonces, como son el futuro, mañana nos encargamos de ellos. Y no es mañana, es hoy que tenemos que trabajar con nuestros niños y generar detrás de ellos el crecimiento que la iglesia necesita, porque si la sociedad quiere mejorar, el trabajo hay que hacerlo con los niños. Por eso les he dicho que no es necesariamente bíblico, que dice que si instruimos al niño, no hay que castigar al adulto. Porque si el niño conoce los principios de la Escritura y los vive, no será un adulto que tenga que ir a la cárcel, o que haya que castigarlo, que haya que maltratar. Y de ahí entonces, ahora, cuando vamos a la sociedad de hoy, ya no hay límites. Porque la sociedad de hoy quiere matarnos a todos a como dé lugar. Pues a los abuelitos hay que matarlos y aplicarnos la eutanasia.
Incluso a algún joven que diga que está sin motivos de vida puede hacer todo el papeleo para morirse también. Y que no es tan difícil en este tiempo encontrar personas que no tienen propósito ni sentido de vida por falta de conocer a Dios. Pero en cuanto a los niños, la sociedad de hoy no solamente dice que hay que tomar en cuenta a los que han sido concebidos, sino que dice que aún aquellos que están dentro del vientre, ¿qué hay que hacer con ellos? Matarlos. Hay que asesinarlos dentro del vientre, y ya no solamente durante las primeras semanas o durante cierto tiempo de gestación, sino que ahora puede ser un día antes de nacer. Y todavía se puede matar. Y todavía más allá, cuando hoy lo que se quiere generar en la sociedad es el hecho de que no se conciban niños, de que no haya niños, porque los niños dicen que son los malos para el planeta, para el mundo. Bueno, nuestro presidente dijo una frase estos días que es terrible todavía. Dijo que las personas que salen a trabajar salen a destruir el mundo. Como a él no le gusta destruir el mundo, ya saquen las conclusiones de ahí para allá. Pero realmente usted y yo tenemos que levantarnos a trabajar todos los días, a producir, a hacer cosas que honren al Señor. Y de ahí entonces nosotros trabajar en esa niñez que así lo necesita. Porque ese Moisés, aquel niño que estaba indefenso allí en una canasta, luego llega a ser quien escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Y nosotros, cuando vamos a ir esta semana a estar allí con esos 300 niños, tal vez veremos en algunos de ellos el niño cansón, la niña difícil de soportar, todo eso. Pero ¿qué podrá hacer el día de mañana si conoce al Señor? Como ha sido de nosotros, conocimos al Señor y Él nos dio la oportunidad que no merecíamos de poder cambiar. Por eso finalicemos entonces. Ahí está. Ese trabajo que vamos a estar haciendo para trabajar por nuestras niñas. Porque si la iglesia trabaja con los niños, la iglesia va a crecer. Y entonces vamos a esperar a que los niños crezcan para que la iglesia entonces se llene. Esos niños tienen papás, tienen tíos, tienen abuelos, tienen personas a los que esos mismos niños, con el impacto que Dios haga en ellos, los van a traer a la iglesia. Porque también los niños son un motor para mover a los padres. Así que por eso es tan importante que lo podamos tomar en cuenta, así como lo estamos viendo ahí. Y lo que nos dice la Escritura una vez más, Proverbios 22:6, que era lo que decía, ya se lo aprendieron. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de estos 300 niños con quienes vamos a iniciar. Van a recibir esa instrucción. En el camino que pasará con ellos no lo sabemos, pero vamos a procurar acompañarlos, orar por ellos, instruirlos en la palabra del Señor, y que sea Él claramente, como dice la Escritura, que los convence de pecado, de justicia y de juicio, y haga de ellos hombres y mujeres temerosos de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta mañana una vez más por tu provisión, tu cuidado, tu presencia en nuestra vida y la bendición que nos has dado esta mañana de compartir este tiempo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por sus hogares y familias. Gracias por nuestros niños, Señor, por esta nueva generación que necesita conocer la verdad. Gracias por cada uno de aquellos, Señor, que conocieron la verdad de niños. Y aún los que la van a conocer, Señor, en diferentes etapas de su vida. Pero, Señor, es claro que tu palabra nos dice que hay que dar a conocer la palabra en los niños. Pero que aún para los que somos adultos, tu palabra nos dice que tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de Dios. Tener una actitud de fe, de esperanza, de una conciencia limpia, de un anhelo profundo de estar cerca de ti. Ponemos delante de ti, Señor, a cada uno de estos niños, sus padres, Señor, sus familias, los maestros, toda la comunidad educativa, Señor, y aún lo que anhelamos para los próximos años, Señor,
que tú nos proveas los recursos para que ya no sean 300, sino que sean muchos más, que sean, Señor, enseñados en los principios de la Escritura que son universales para la vida, que nos preparan para la eternidad, pero que también, Señor, nos instruye para que mientras estemos en esta tierra seamos hombres y mujeres de bien, útiles a la sociedad y que generan cambios para que cada hogar y cada familia sea un lugar donde haya luz de tu palabra, donde haya vida, donde haya bienestar, donde haya felicidad, porque es lo que tu palabra puede traer en cada uno de nosotros. Y por eso lo que nos dice tu palabra, que procuremos el bien de esta ciudad, porque en su bien nosotros también seremos prosperados. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, bendigo a cada uno, Señor. Declaro sobre sus vidas durante esta nueva semana tu presencia manifiesta, Señor, una manifestación de tu gloria, tu gracia, Señor, derramándose sobre cada uno de ellos, para que puedan cada día, Señor, conocerte más y juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.